Hoy por hoy Asturias. Jesús Martín. Pues a continuación nuestro compañero José Manuel Echever nos va a llevar hasta Ribera de Arriba para contarnos cosas interesantes sobre una investigación que les va a enganchar. Bueno, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con todos vosotros. Un placer también hablar contigo a propósito de una investigación que sorprende por sus resultados, porque has hecho un hallazgo, dices tú, este relicario que apareció en su día en la iglesia de San Nicolás de Tellego, sería el más importante aquí tras las reliquias que están en la Cámara Santa de la Catedral. Tanta importancia, vamos a decir, yo llego a una de las conclusiones, pero lo mejor invito a todo el mundo a que pueda leer el libro, el cual se puede solicitar en el propio Ayuntamiento de Ribera de Arriba gratuitamente, que fue el ayuntamiento el que editó el libro. Una de las conclusiones a las que yo llego es que todo parece indicar que estamos ante el segundo mayor relicario de importancia, detrás, lógicamente, del de la Cámara Santa de Oviedo. Pero no solo eso, es que hay reliquias en el relicario de San Nicolás de Tellego que proceden de la Cámara Santa. Ahora te pregunto un poco por el contenido del relicario, pero vamos con la historia. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo apareció este relicario? Bueno, yo siempre digo, hay dos formas en las que un historiador, un investigador de la historia, yo soy doctor en historia, llega a un tema. Uno porque le interesa un aspecto de la historia y empieza a investigarlo, y la más bonita es que cuando por casualidad, le llega a un tema que no esperaba encontrarse. Entonces, yo un día, estamos hablando por el 2017 aproximadamente, ya han pasado unos años, me llega el contacto de Hilario Paz, que era por entonces el párroco de Tellego, y el caso era que él tenía interés de que habían encontrado de manera fortuita una cajita con unos papeles y unos huesitos que todo parecía apuntar a que eran reliquias, y él no tenía constancia alguna ni siquiera de su existencia. Yo me acerco allí y empiezo a darme cuenta que la importancia que tienen esas reliquias y las vinculaciones tan importantes que tienen con la Catedral de Oviedo y también con las rutas de peregrinación, me doy cuenta de que es tan importante como para hacer un libro. Y entonces hago esa gran investigación y, lógicamente, una vez que está hecho el libro, pues bueno, el propio Ayuntamiento de Ribera de Arriba se da cuenta también de su importancia y edita el libro. Así que, apasionante. Desde luego. ¿Y qué contiene este relicario y cómo llegó a San Nicolás de Tellego? Bueno, pues ese relicario se va, vamos a decir, construyendo, se va alimentando de donaciones de reliquias a lo largo de muchos siglos. Yo, un primer dato que yo encuentro, que eso no se tenía, no se sabía, o estaba olvidado, mejor dicho, es que San Nicolás de Tellego es un término parroquial que es heredero de un término monástico, de un monasterio que era San Nicolás de Gurbielles. La parroquia de Tellego tiene una zona alta, elevada, y una zona baja, en lo bajo de un valle. Pues que ahora ahí hay una zona de polígono industrial. Pues en esa zona baja, inicialmente, y tenemos evidencias de que existía en el siglo XI, y era anterior, había un monasterio, que era San Nicolás de Gurbielles. En ese monasterio, pues ya había reliquias. Reliquias que sabemos que en la Iglesia Católica y en la cristiandad había una gran devoción en siglos pasados a las reliquias y se consideraban que tenían poderes taumatúrgicos o que el contacto con las reliquias era favorecedor, y había una gran devoción de reliquias. Y todos los centros monásticos y todas las iglesias importantes tenían sus relicarios. Bueno, allí ya hay reliquias. ¿Qué pasa? Que con el paso de los siglos van a llegar más donaciones. Tenemos que tener en cuenta que va a ser en el siglo XII cuando se produzca la vinculación de este término de San Nicolás de Gurbielles a la Catedral de Oviedo, siglo XI-XII. Se pasa porque es donado al Cabildo de la Catedral, y a partir de ahí hay una vinculación muy estrecha entre la Catedral de Oviedo y San Nicolás de Tellego. Pero sobre todo el gran volumen o las principales reliquias o las más relevantes, todo se indica, por las evidencias documentales y lo que se puede concluir, llegan en el siglo XVII. Sobre todo en el pontificado o el episcopado de el fraile Alonso de Salizanes, que es obispo de Oviedo y que tiene una muy buena relación con el párroco de
Telliego. Tal es la relación que, bueno, el obispo fue padrino del párroco de Telliego, que era oriundo de allí, no era un párroco foráneo y que va allí, no, él era oriundo de allí, era Juan del Río y Montaña. Y entonces, por intercambio epistolar, y por eso se ve la relación que tienen, y el obispo le va a ir mandando reliquias. Todo apunta a que una de las principales reliquias que se tienen allí fue donada por este obispo. ¿Y cuál es la principal reliquia? Ya me adelanto a una pregunta que me puedes hacer. Dime, pues bueno, dime. una de las principales, y que puede sorprender a muchos, es un fragmento del Santo Sudario que se conserva y se custodia en la Catedral de Oviedo. Un fragmento del Santo Sudario entre las reliquias. Sí, Pequeñito, es un fragmento, imagino, ¿no? lógicamente, es un fragmento que será unos 4 centímetros, una cosa pequeñita, pero se conserva y está en un sobre de papel antiguo del siglo XVII, y se indica que es un fragmento del Santo Sudario de nuestro Señor Jesucristo, el que se custodia en la Catedral de Oviedo. Lógicamente, yo cuando veo esto soy cauto y digo, bueno, vamos a ver, vamos a analizarlo. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. O alguien puede decir hoy en día, ¿cómo a alguien se le ocurrió cortar un trozo del Santo Sudario? Eso parece impensable. Hay que decir que si uno investiga la historia, solo se empieza a tener devoción o importancia por parte de los fieles al Santo Sudario en Oviedo a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Antes era una de tantas reliquias que había en la Arca Santa y que estaba allí, pero que tampoco había un especial interés. Entonces, es factible de que se decidiese cortar un fragmento para donarlo por parte de ese obispo, y es factible de que lo cortase, y no hay tampoco referencia documental, porque cuando se hace esa donación todavía no había esa gran devoción al Santo Sudario. Yo otra cosa que hice fue encontrar una imagen de altísima resolución de el Santo Sudario de Oviedo y el fragmento que tenemos en Telliego, y lo amplié porque dije, bueno, hay una cosa que tiene que ser básica, las tramas o cómo se van enlazando las hebras del lino tienen que ser igual, porque si no tiene el mismo, no están, vamos a decir, unidas del mismo modo, ya indica que no proceden, no pueden ser del mismo origen, y tiene el mismo trazado, las tramas de cómo va entrelazado en los hilos del lino. Entonces, otra cosa a favor. Y yo digo que todo apunta a que, hombre, ¿cuál sería ya la última cosa? Hacer un análisis químico, ¿no? Para decir a 100% procede, pero todo indica a que procede. Ajá. Además, sabemos que por todos los laterales del Santo Sudario, el Santo Sudario en su momento era más grande y que faltan fragmentos. Es decir, que es muy factible de que a lo largo de los siglos pues se pudo cortar y así es. Y entonces, esta es la gran reliquia o una de las que puede llamar más la atención, aunque hay muchas. Miguel, por cierto, un relicario que ha tenido también una vida azarosa, ¿no? En su día fue robado, se consiguió recuperar al menos en buena parte. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues vida azarosa. Primero, tenemos la guerra civil. En el año 1936, como en tantos otros lugares, pues se incendia, se quema la iglesia y, por suerte, en ese caso, el relicario lo rescatan a tiempo y no sufre desperfectos. No obstante, ahí tenemos una anécdota que si da tiempo la cuento luego sobre otra cosa que sabemos que había en Telliego, pero ahora continúo. Entonces, ¿cuál es la gran pérdida? Pues bien, en la década de los 90, más bien hacia finales de los 90, aunque ya venía iba decayendo lo que era la devoción al relicario, ya no había tanto interés, pero todavía quedaba pues, el relicario que está allí. Alguien, un ladrón, pensando en un relicario, pues que había oro y joyas, ¿no? Entonces, en una noche lo robó. Al día siguiente el párroco ve que ha desaparecido, que lo han robado, pero por suerte, en ese mismo día por la tarde, hay un parroquiano que tiene un prado donde tiene vacas en la zona trasera de la iglesia y va a atender a las vacas. Y cuando las va a atender, ve papeles tirados y huesecitos por el prado. Y entonces llama al párroco y entonces se dan cuenta que es que el ladrón se dio cuenta de que no tenían valor económico porque él pensaba que igual había oro o vete tú a saber, y entonces los fue tirando. Entonces fue a lo largo de una ladera tirando los huesos y la caja del relicario, que tampoco tenía valor porque era de madera y contrachapada, pero no en oro ni nada. Vaya. Entonces se recuperaron, pero lamentablemente se perdieron
hago yo una cuantificación posible de unas 20 reliquias. Bueno, una historia azarosa, como decíamos. Lo que pasa, podríamos seguir hablándolo, Miguel, pero no nos queda mucho más tiempo. Lo sé. Simplemente, pues, felicitarte por la investigación. Es un libro que está publicado, que pueden encontrar ustedes en Ribera de Arriba, en el Ayuntamiento. Lleva el título del Relicario de Tellego, en Ribera de Arriba, una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el Monte Sagrado, el Monsacro. Y lo ha escrito Miguel Dongil, que, como digo, es historiador, escritor, y que ha hecho esta investigación que ha dado con un importante patrimonio del que queríamos hablar ahora mismo aquí en Hoy por Hoy Asturias. Miguel, enhorabuena y muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Un abrazo.